Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Cortés y les damos la bienvenida a esta quinta emisión de la serie Historias de la música a partir de un instrumento, una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. En esta ocasión, queremos recibir con mucho gusto al maestro Abraham Parra, percusionista y miembro residente del ensamble CEPROMUSIC, quien nos compartirá más adelante la pieza titulada Toucher de Vinko Globokar. Acompáñenos en esta nueva emisión. Para comenzar, le damos la bienvenida al maestro Abraham Parra, percusionista originario de la ciudad de Puebla. Abraham inició sus estudios musicales a los 18 años con el licenciado Alejandro Sánchez. En 2005, comenzó a estudiar de manera formal en la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad de Puebla, con el maestro Arturo González. En el año 2007, se trasladó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en el ciclo propedéutico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora mejor conocida como Facultad de Música, bajo la cátedra del maestro Juan Gabriel Hernández y la licenciatura con el doctor Alfredo Bringas. Abraham participó con la Orquesta Sinfónica de la ENM UNAM, que es la Escuela Nacional de Música, en el Festival Young Euroclassic, que se llevó a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania. Asimismo, participó en el International Marimba Academy en la ciudad de Sint-Truiden, Bélgica, donde tomó clases magistrales y de perfeccionamiento con maestros como Ludwig Albert, Nanae Mimura, Shin Shen-ling y Seun Myeon-oh. Fue seleccionado por 2 años consecutivos por la Academia Cervantina, esto en 2014 y 2015, dentro del marco del Festival Internacional Cervantino. Realizó conciertos con Red Fish, Blue Fish en 2014 y también con Ayun Wang en 2015. Fue profesor de tiempo completo en el Afghanistan National Institute of Music, con sede en Kabul, esto en Afganistán, durante el periodo de junio de 2016 a septiembre de 2017. Obtuvo el grado de maestro en música por la Facultad de Música de la UNAM y, en la actualidad, forma parte del Centro de Producción y Experimentación de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, esto desde septiembre de 2018. Bienvenido, Abraham. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, Angélica, por la invitación. Gracias a ti por aceptar estar esta tarde con nosotros en Historias de la Música a partir de un instrumento, una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Abraham Parra, la pregunta inicial es, ¿cómo iniciaste tu carrera en la música? Bueno, pues yo originalmente no iba a ser músico. ¿No? Siempre me dije que iba a estudiar ya sea biología marina o relaciones internacionales. Mira, pero yo en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla son muy populares y comunes las bandas de marcha como lo son en Estados Unidos, las famosas marching bands, que luego amenizan los medios tiempos de los partidos de fútbol americano. Entonces, cuando yo estaba en el último año de prepa, pues no me vi haciendo otra cosa porque yo ya medio tocaba ahí en la banda, pero tocaba saxofón o clarinete, y ya solo el último periodo de mi prepa fue que pude tener acceso a las percusiones, pero es un ambiente muy distinto al que hago ahora, ¿no? Ajá. Pero bueno, fue como el inicio de mi carrera en tomar la decisión que, bueno, la verdad es que no estoy como perfilado hacia otro lado más que para acá. Y a partir de ahí empecé mi aventura. Pero entonces era la banda de la preparatoria. Sí, la banda, bueno, la escuela donde yo estudié iba desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Entonces, yo empecé desde la secundaria. Estuve 6 años como miembro primero unos años en la ciudad de Teciutlán, Puebla, que es donde vivía. Después me trasladé a la capital, en Puebla, para terminar la prepa. Entonces fueron 6 años y ya de ahí empecé a estudiar en la Escuela de Música de la UAP en Puebla. Muy bien, y entonces ya la decisión fue percusiones. Percusiones, sí, creo que la magia para mí de las percusiones es
Por ejemplo, cuando tocaba saxofón me di cuenta que de momento como que me aburría, ¿no? Y me pasé a clarinete, ¿no? O probé la tuba. Entonces estaba como... Eran alientos. Sí, finalmente andaba yo como trasladándome entre varios. Y lo que encontré en las percusiones es, aunque son de la misma familia, estoy tocando distintos instrumentos, ¿no? Ajá. Aunque es misma técnica en cierto sentido, pero al verlos ya diferentes, entonces siento que estoy transitando en diferentes instrumentos, entonces eso se me hace bastante divertido. Entonces creo que fue uno de los factores del por qué elegí las percusiones, además de, pues me gusta mucho también sus sonoridades, ¿no? Que es muy poderosa la percusión. Ahora, percusiones es amplio, es decir... Sí. Entonces, ¿qué instrumentos serían? Pues mira, ahorita, bueno, en la, digamos, en nuestra educación académica, en la Facultad de Música, pues vemos particularmente lo que es el tambor, digamos, teclados de percusión que son xilófono, glockenspiel, vibráfono, marimba, timbales orquestales, todo eso que vemos en las orquestas sinfónicas. Y de momento ya dentro de la carrera nosotros vamos como perfilándonos, quizá, no todos, hacia especializarnos en uno solo o no. Yo, por ejemplo, yo no me especialicé en ninguno, sino que más bien sigo abordando todos, pero sí hay especializaciones. Entonces, eso es lo que académicamente en la Facultad de Música vemos, como en otras escuelas profesionales, pero bueno, claro, también tenemos que aprender cositas chiquitas, como por ejemplo el triángulo, el güiro, las claves, castañuelas, todo eso está incluido, pero como son instrumentos, digamos, menos demandantes técnicamente, es que no se les presta tanta atención como a los grandes, que podemos reducirlo a 5, que son los timbales orquestales, marimba, vibráfono, tambor, y lo que es la multipercusión, que es básicamente la suma de 2 o más instrumentos, sean cuales sean, que se tengan que tocar simultáneamente durante un discurso musical, digámoslo así. Y ante, digamos, este universo de percusiones, ¿cómo le haces para elegir una pieza que se vaya a interpretar de manera solista? Pues tiene mucho que ver con mis gustos. Por ejemplo, he ido cambiando muchos mis gustos. Yo empecé mucho, por ejemplo, al inicio de mi carrera, me gustaba mucho los timbales. Yo quería ser timbalista, ¿no? Ese gusto me duró poco porque después conocí otras cosas que me hicieron, por ejemplo, dedicarme mucho a la marimba. Durante mi carrera me dediqué mucho a la marimba durante mis años de estudio y tenía un dueto con saxofón. Entonces fue ahí donde lo exploté muchísimo. Por ejemplo, actualmente con el Cepro Music pues he dejado un poquito de lado los teclados, aunque sí los sigo tocando, pero me enfoco más a la multipercusión, por ejemplo. O en mi maestría, por ejemplo, hice un estudio sobre percusión teatral, que es la fusión entre elementos musicales y también teatrales, que de hecho la pieza de la que hablaremos hoy está relacionada con ese tema. Muy bien, pues vamos a hablar de esta pieza. Vinko Globokar es francés. Es francés. Ajá. Sí, es un compositor. Bueno, Vinko Globokar es un trombonista y compositor francés. Touché, la pieza, esta es para 7 instrumentos de percusión y texto recitado. Los 7 instrumentos son de libre elección. Él no especifica instrumentos, pero sí hay cierta necesidad de elegirlos correctamente, porque este sonido de los instrumentos tiene que adaptarse a la fonética de unas sílabas del francés. Para, digamos, se genera lo que se va diciendo, tiene que producir, digamos, equiparar la fonética francesa con el sonido de los instrumentos. Es decir, si yo digo je voulais transmettre, tengo que elegir los instrumentos y los sonidos que suenen similar a eso. Entonces, por ejemplo, bueno, un poquito más detalles técnicos de la pieza es el texto que se recita fue tomado de la obra teatral de él, escrita es una obra teatral del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que escribió entre 1937 y 1939, que se llama La vida de Galileo. Esta obra fue originalmente escrita en alemán y fue estrenada en 1943 y ha sido traducida a diferentes idiomas, por ejemplo, francés, ¿no? Que es de donde tomó el texto Globokar. Incluso existe una adaptación cinematográfica basada en la obra de Brecht, dirigida por Joseph Losey en 1975, llamada Galileo. Más detalles sobre la obra. El texto, como ya mencioné, se toma de la versión del francés
Y incluso también se consideran las acotaciones de la obra, ¿no? Es decir, sí están los diálogos, pero también te dice, hay que decir en voz alta lo que hace este personaje, ¿no? O sea, que si entra, que si sale, que si se enoja, ¿no? Y además también incluso algunas denotaciones, ¿no? De los personajes. Se tienen que personificar un total de 13 personajes, por ejemplo, entre ellos Galilei, Sagredo, Sartí, Madame Sartí. Hay varios que mejor me concentro en otros aspectos. Y la partitura está escrita en una notación musical no convencional, no es un pentagrama como normalmente los conocemos. La rítmica del texto con la de los instrumentos siempre es unísona, siempre es al mismo tiempo, es decir, yo voy diciendo palabras y la misma articulación de las sílabas es lo mismo que va sonando rítmicamente en los instrumentos. Sí. Entonces, para ayudar a la comprensión de esta relación palabra sonido, instrumento, él al inicio hace con una especie de introducción donde presenta determinadas sílabas, es decir, por ejemplo, al principio, ya lo escucharán en el audio, hay que decir ni. Entonces, el instrumento que yo elijo tiene que producir 2 sonidos, él los pone por pares, ni, y un instrumento me tiene que dar un sonido que suene muy similar a ni. Esa fonética. ¿Sí? Y después hay otro que dice bu. Entonces, ese primer instrumento también tiene que dar un ni y un bu, ¿no? Y así es la selección de 6 de los 7 instrumentos, y el séptimo instrumento es uno que es solo de una sílaba, entonces es un poquito más sencillo. Eso lo pone al principio de la pieza como para denotar esta comparación entre lo hablado y lo tocado, ¿no? La obra de Brecht, en la obra teatral, se aborda cronológicamente toda la vida de Galileo, de todo lo que sucedía en ese momento, pero aquí solo se tomaron algunos fragmentos y incluso no están ordenados cronológicamente, ¿no? O sea, son cachitos de aquí, cachitos de allá, y eso es lo que hace. La obra está dividida en 6 escenas y 5 interludios. Cada interludio se pone entre cada escena en un orden igual a libre elección. Y estos interludios son unas polirritmias que se ejecutan sobre uno solo de los instrumentos. Es decir, el interludio 1 va sobre tal instrumento nada más. El interludio 2 va sobre este otro instrumento. Y así se intercalan. Y otra de las cosas interesantes de esta pieza, ya para terminar, es que existe como una especie de arco en cuanto a la intensidad con la que se dice el texto y se tocan los tambores. Es decir, por ejemplo, las escenas 1 y 6 se recitan con una voz completa o una voz normal, así como estamos hablando ahorita, ¿no? Las escenas 2 y 5 se dicen a media voz. Sí, es decir, un poquito, no tan susurrado, todavía un poquito más bajo. Y las escenas 4 y 5 sí son apenas audibles, entonces sí podríamos decir que están... Y de igual manera va el instrumento. Y el instrumento está ahí. Entonces lo interesante es que en estas escenas, particularmente 4 y 5, el instrumento se vuelve la voz. Porque como está esta sonoridad que se supone que coincide mucho con el texto, entonces es como si los instrumentos estuvieran diciendo el texto. Aunque claro, como uno sigue diciéndolo, es posible interpretarlo, pero es una dinámica muy interesante la que se genera. Ya tendrán ustedes, como ahorita lo vamos a escuchar. Escuchar eso. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, solo rapidito, en la escena 3, por ejemplo, ya traducido, porque el texto está en francés, inicia con la acotación: Cosmo mirando a las damas de la corte. Y dice: ¿hay algo mal con mis estrellas? Y una dama vieja dice: todo está bien con sus estrellas, solo que los caballeros se preguntan si realmente existen. Pausa. La dama joven: deberías ver cada punto de la osa mayor con tu instrumento. Este instrumento era un telescopio. Federsoni: sí, y muchas otras cosas dentro de Tauro. Galilei: ¿Los señores desean observar? ¿Sí o no? El filósofo: por supuesto, por supuesto. El matemático: por supuesto. Pausa. De repente, Andrea se dirige a la salida. Su madre lo detiene. Señora Sartí, ¿qué te sucede? Andrea: son tontos. Él sale. El filósofo: pobre niño. El mayordomo: señores, permítanme señalarles que el baile oficial comienza en 3/4 de hora.
Eso es la escena 3. Entonces, de momento no tienen sentido porque no está, digamos, todo el contexto anterior a esa reunión. Pero bueno, ya de momento uno se imagina, ya con este contexto un poquito se imagina y tiene un mejor resultado que de plano si no la conociéramos en lo absoluto, ¿no? Vamos a escucharla, o sea, claro. ya quiero escucharla. Toucher de Vinco Globocar en la interpretación de Abraham Parra, percusionista del ensamble Cepro Música. Ni Bu Sha Votre Gra Du Me Pu Cusco Ju Ze Fe Li Sen A Sagredo. Il n'y aurait donc aucune différence entre la Lune et la Terre? Galilée. Il semble que nous. Sagredo. Il n'y a pas de sang qu'un homme nommé Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour avoir acheté nous la même idée? Galilée. Il n'y a pas de doute. Mais tes yeux au tube, ce que tu vois prouve qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous sommes les 10 juillet 610. L'humanité inscrite dans ce journal. Serge Primet. Sagredo. Mais c'est affreux. Galilée. J'ai aussi découvert quelqu'un. Entre Sacti. Les curateurs. Scène 2. Galilée. Je voulais transmettre mes réflexions sur les différents systèmes cosmiques à votre. Cosmo. Ah oui. Comment me veux-je? Galilée. Je préviens, votre Excellence, si vous permettez, que ici les lettres tombent. Cosmo. L'état de vos yeux me préoccupe. Vraiment, il me préoccupe. C'est la preuve que vous employez peut-être avec un peu trop de cerveau tout renommé. Il sort sans prendre le livre. Galilée. Comment? Il n'a même pas pris le livre? Scène 3. Cosmo regardant les dames de la cour. La vieille dame. Tout va bien avec vous, c'est toi. C'est l'immense, c'est bien si elle existait vraiment. Pause. La jeune dame. Federsoni. Et beaucoup d'autres choses à l'intérieur autour. Galilée. Les messieurs vont-ils ou non? Les philosophes. Bien sûr. Les mathématiciens. Bien sûr. Pause. Soudainement, Andrea va droit vers la sortie. Sa mère l'arrête. Madame Sarti. Andrea. Ils sont là. Ils sortent. Les philosophes. Le maréchal. Monsieur, pourriez-vous faire remarquer que les balles officielles ont d'autres caractères?
Scène 4. Galilée. Andrea. Comme ça, il fait manquer le tour. Galilée. Attention, Andrea, ne parle pas de nos idées sur ce produit. Andrea. Papa. Galilée. Andrea. Merci. Galilée. Mais en texte, nous autres, nous ne pouvons pas en comprendre ce que nous considérons comme juste. Scène 5. Une fenêtre s'ouvre et un fan crie. Sauvez-vous, Jésus, en face, il y a la peste. Les hommes horrifiés se sauvent. Galilée. Avez-vous vu ma femme de ménage? La femme. Votre femme de ménage s'est effondrée dans la rue. Elle devait le savoir, c'est pourquoi elle est partie. Elle ferme la fenêtre. Des enfants descendent dans la rue. Il aperçoit Galilée et se souvient en criant. Galilée se retourne. À ce moment arrive un couple de soldats en armure. Les soldats. Entrez dans la maison, immédiatement. Avec leur lance, ils repoussent Galilée dans sa maison. Ils verrouillent la porte. Galilée par la fenêtre. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avec ma femme de ménage? Les soldats. On l'a emmenée sur le pré. La femme apparaît de nouveau à la fenêtre. La femme. Toute la rue ici derrière est infestée. Pourquoi ne la fermez-vous pas? Les soldats tiraient une corde à travers de la rue. La femme. Mais maintenant, personne ne pourra entrer dans notre maison. Vous n'avez pas besoin de fermer ici. Ici, tout est ça. Altez, écoutez donc mon mari et mon vieux. Il ne pourra même pas rentrer. Salaud. On entend de l'intérieur ses pleurs et ses cris. Les soldats s'en vont. Scène 6. Sagredo. Ce ne sont donc que des constellations. Et où êtes-vous alors? Galilée. Que vous tout dit par là? Sagredo. Dieu, où est Dieu? Galilée, très énervé. La hausse ne remonte pas, de même si la haute il y avait des êtres vivants, ils ne trouveront pas Dieu sur notre terre. Sagredo. Et où êtes-vous alors? Galilée. Suis-je théologue? Je suis mathématicien. Sagredo, avant tout et à homme, et je te demande où est Dieu dans ton système cosmique. Galilée, et nous ou nulle part. Sagredo, Forio, comme le patron de l'excommunie. Galilée, comme le patron de l'excommunie. Sagredo, c'est pourquoi on l'a brûlé sur le bûcher, il n'a pas du sang de cela. Hemos escuchado esta pieza Touché de Vinko Globokar en la interpretación de Abraham Parra y nos hacías una descripción realmente generosa
antes de escuchar la pieza. Y voy a decir que además tu generosidad está en plena. ¿Puedo tocar? Claro. Que tenemos aquí enfrente de nosotros la partitura. La partitura que, como bien dices, no está en el pentagrama tradicional que conocemos, ¿no? Y yo me preguntaba cuando hacías esta descripción, los instrumentos que tienen que ser 7 de percusiones, ¿tú ya sabes cuál va? Es decir, ¿haces tus ensayos de acuerdo con ya el conocimiento de cuál entra y cuál no? Sí, aunque no hay un sistema, no es un pentagrama convencional, sí hay, por ejemplo, si él tiene 7 líneas, y podemos observar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Ajá. Entonces, él asigna para cada sílaba, por ejemplo, sobre la línea, contando de arriba para abajo, la primera línea tiene el ni. Entonces, el instrumento que tenga esa sílaba le va a pertenecer lo mismo. Y si te das cuenta, tiene una neuma completamente negrita, ¿no? Ajá. Después, por encima de esa primera línea, tiene una X que va a ser la segunda sílaba, bu, ¿no? Entonces, ese mismo instrumento va a ser esos 2 sonidos. Bien. Y siempre están definidos así. Entonces, yo cada vez que los vea en la primera línea, yo ya sé que es ese instrumento. Entonces, es como parte de lo divertido o complicado a veces con la multipercusión, que tenemos que aprendernos cada vez una nueva notación, porque cada vez los instrumentos pertenecen a diferentes partes del pentagrama o de la grafía de la que vamos a leer, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es un poquito complicado, o sea, sí hay que memorizar eso, sí hay que memorizar a qué línea corresponde qué. Es un poquito difícil al principio, pero se logra. Ya después se lee sencillo. Claro que se logra porque así lo hemos escuchado. Abraham, te agradezco muchísimo esta descripción que nos has hecho. Ha sido formidable para, digamos, como asir la pieza que has interpretado. Pero no quiero despedirme de ti sin que me cuentes cuál ha sido tu experiencia en Sepromusic y también, como en específico, la audición. ¿Cómo te fue? Ok, pues mira... la audición, pues, fue para mí un poquito de nerviosismo. Fue también mucha emoción porque el Sepromusic para mí era como una de mis metas mayores y mis sueños, ¿no? Pertenecer al Sepromusic. Entonces, fue una competencia ruda porque, pues, además hubo otros 4 grandes percusionistas. Entonces, pues, uno siempre dice, no, pues, él también tiene todas las posibilidades del mundo, ¿no? Entonces, sí recuerdo que me preparé bastante. Sí me estuve preparando por más de 2 meses, 3 meses. Y pues afortunadamente quedé. Sí fue desgastante, y sobre todo la elección del repertorio tiene que ser muy bien pensada, porque obviamente hay que tocar repertorio que coincida también con lo que se va a hacer en el ensamble, ¿no? No podemos llegar a tocar algo que esté fuera del contexto del ensamble, porque entonces no se puede demostrar las cualidades y habilidades que se necesitan, ¿no? Sobre todo porque hay un proceso de acoplamiento. Claro, ¿no? Sí, como parte de la audición. Sí, tan es así que la audición son 3 partes. Es una parte de audición solo, hay otra parte que le llaman prueba de atril, que es tocar con los demás miembros del ensamble, y tú pues ahí leyendo a primera vista, bueno, te lo dan un poquito antes para verlo, pero básicamente, y la lectura literal a primera vista de tocas este pasaje y pues ahí nos vemos al final, ¿no? Muy bien, muy bien. Además con esta pregunta terminamos, además de Vinko Globokar, ¿qué otro compositor de música contemporánea nos recomiendas para percusiones? Pues mira, yo creo que definitivamente ahorita que lo hemos hecho mucho, Xenakis y Ligeti, bien. Yannis Xenakis, Georgi Ligeti, Kaya Saariaho también, George Apergis. Pero digo, finalmente es como algo introductorio. Finalmente para mí considero que lo más importante es explorar la música contemporánea y todos sus distintos exponentes, ¿no? Experimentar ese tipo de música. También está Stockhausen, y de momento cada uno de ellos tienen estilos muy distintos, sí. Y puede que unos nos gusten, otros no, pero una vez que empezamos a involucrarnos vamos descubriendo la escena musical contemporánea, y eso nos ayuda a como ir definiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Abraham Parra, percusionista de Sepromusic, Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.
Bien, pues agradecemos la participación de Abraham Parra, percusionista del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea CEPROMUSIC, y participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre y Luis Luna. Mi nombre es Angélica Cortés y nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC.